El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Arrancamos este programa de Economía y Negocios en la gestión 2022, en el cual obviamente tuvimos una serie de entrevistados a lo largo de esta gestión. Y en tal sentido, ¿cuál fue el objetivo de nuestro programa? Básicamente abordar temas relacionados con la economía, los negocios, el funcionamiento, las finanzas y las tendencias para la gestión empresarial. Son 10 meses que estuvimos hablando de economía y negocios, y en este programa le vamos a presentar una síntesis de lo que fue nuestras principales entrevistas. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel Moreno y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir el programa de Economía y Negocios. En este 2022 hemos estado hablando, siempre hemos iniciado con una sección que era el momento económico financiero. Básicamente este momento estaba destinado a brindar una pequeña síntesis de las noticias económicas más importantes, desde luego con una respectiva interpretación. Hemos tenido 33 sesiones de programa con tópicos en economía, en finanzas, en marketing, en liderazgo. Hemos estado también hablando de lo que es el emprendimiento, la innovación, la universidad, la productividad y la competitividad. Hemos tenido entrevistados de varias nacionalidades, bolivianos desde luego. Hemos tenido también invitados especiales desde España, desde México, desde Colombia, desde Ecuador y desde la Argentina. Sin duda alguna, todas las entrevistas que hemos tenido básicamente han aportado con una contribución. Y en este anuario 2022 de Economía y Negocio vamos a estar resaltando algunas temáticas de manera transversal. Nuevamente damos el agradecimiento a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, cuya facultad es básicamente el promotor de este programa, y para ello vamos a recordar lo que fueron las palabras de bienvenida e inauguración del programa a cargo de nuestra decana, la ingeniera Juana Borja Saavedra. Muy agradecida y con mucha expectativa de participar en este primer programa dentro del marco de la extensión e interacción social, que es un factor fundamental de las políticas de trabajo académica que tenemos en la Facultad de Ciencias Económicas, y aún más teniendo como protagonista y propulsor a un docente de nuestra facultad, quien desprendidamente en este marco de trabajo académico estamos apoyando el proyecto que él les ha comentado y que es motivo de esta entrevista y lanzamiento a partir de la facultad y la universidad. Una de las principales entrevistas con la cual básicamente se ha destacado nuestro programa fue la economía boliviana en el 2022, riesgos y perspectivas. Básicamente la base fundamental en esta entrevista fue abordar el tema de la macroeconomía en su conjunto, a nivel macro y a nivel micro, y sobre todo con énfasis en lo que es la economía boliviana. Hablamos de lo que es una nueva normalidad, desde luego después de la pandemia, y de hecho no existe ninguna institución que nos diga de que la pandemia ha finalizado. Entonces vemos en qué consistió esta nueva normalidad y nos planteamos algunas interrogantes, sobre todo para las políticas públicas y con el objetivo de analizar su sostenibilidad. Hablamos, por ejemplo, de lo que es la subvención a hidrocarburos, de lo que es el tipo de cambio, de lo que son las reservas internacionales y de lo que era el déficit fiscal. Veamos básicamente lo que fueron algunas de las conclusiones que abordamos en este programa.
evidentemente hemos entrado en un escenario de grandes turbulencias y de hechos prácticamente impredecibles, ¿no? O sea, como lo que a veces se llama cisnes negros, ¿no? Aunque se puede discutir si técnicamente corresponde o no a la definición, pero fíjense ustedes, por ejemplo, pensemos un poquito en esto de la pandemia del COVID-19, ¿no? 2018 nadie se imaginaba ese escenario para el 2020, o sea, ninguna previsión incluía una situación de pandemia a nivel mundial que iba a paralizar prácticamente la economía del mundo durante más o menos, por lo menos 3 meses, pero en seco, digamos, ¿no? Entonces, ese ya es un primer fenómeno, digamos, a nivel global que ha tenido, primero, no ha sido previsto y que ha tenido consecuencias brutales en la economía mundial y en las economías particulares como la de Bolivia o de cualquier otro país, ¿verdad? Y por el otro lado, y ahora tenemos esta cuestión de la guerra en Crimea, ¿no? De la misma manera, o sea, la situación geopolítica digamos, en Europa Oriental tenía ciertas tensiones, ya hubo un anterior conflicto, por ejemplo, en Georgia, ¿no? En años pasados, ¿no? Siempre en relación a los rusos, pero digamos que, o sea, había ya el anticipo de la guerra, de que había movilización de tropas para inicio de año, incluso se esperaba que en realidad la invasión se diera en enero, los primeros días de enero, pero una cosa es la previsión, digamos, otra cosa es que se realiza. Entonces se ha dado el fenómeno con consecuencias, digamos, militares, políticas y obviamente económicas impredecibles, porque va a depender de la evolución de la guerra. Y claro, una guerra, los actores de un conflicto bélico pueden imaginar que la guerra puede ser muy breve, que va a tener ciertas características, pero una conflagración bélica, si hay algo que la característica es que tiene consecuencias impredecibles. Entonces, hemos entrado en un escenario que parecía que estábamos saliendo de la pandemia, pero ya esta situación de la guerra en Ucrania evidentemente está generando un escenario que además, como acaba de empezar, no sabemos qué efectos va a tener a largo plazo. Eso, digamos, como primer principio. Lo otro que estamos viendo, digamos, con enorme impacto son las reacciones de Europa, de Estados Unidos, ¿no?, etcétera, en respuesta a la guerra, con medidas de cuestiones de economía y que nadie hubiera imaginado hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el escenario para el 2022 en adelante ha entrado en un escenario donde se hace muy difícil hacer previsiones, pronósticos, digamos, porque estamos viviendo tiempos de gran cambio, ¿no? Sí, es muy difícil hacer pronósticos. Estamos hablando de un escenario de incertidumbre, ¿no? Porque lo contrario es la certidumbre, cuando sabemos qué es lo que puede pasar. ¿Cuál pudiera ser el impacto o en qué podría afectar a la economía boliviana o ya está afectando el tema de estos conflictos geopolíticos, Rusia, Ucrania, lo que está sucediendo? ¿Puede tener algún efecto en la economía boliviana o estamos aislados y desvinculados de lo que pueda pasar afuera? Bueno, con el proceso de globalización que se da en la economía mundial desde los años 70 del siglo pasado, es difícil pensar que una economía o un país, ¿no?, para hablar, no pueda sustraerse de lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no? Ahora, por supuesto, en cierto sentido, nosotros estamos lejos de Ucrania y los efectos no van a ser directos, pero entonces los efectos van a ser, cabe pensar que van a ser indirectos, o sea, depende de cómo reaccionen, por ejemplo, los precios de las materias primas, ¿no?, para que haya un efecto sobre la economía boliviana, ¿no? Entonces, aparte de la propia dinámica que tiene la misma economía boliviana. Entonces, efectivamente, no creo que podamos pensar en que la economía está aislada, la economía boliviana está aislada, y evidentemente me cabe esperar de que la guerra de Ucrania vaya a tener algunos efectos en la economía boliviana, que reitero, la profundidad y la gravedad de esos efectos va a depender en gran medida de en qué condiciones se vaya desarrollando el conflicto bélico. Muy bien, profesor. Precisamente usted ha tocado un punto importante, que ya se están viendo reacciones en los mercados financieros internacionales. Bueno, de hecho, hoy en día, desde la economía,
se menciona que no son los mercados de bienes y servicios que mueven las cosas, sino son los mercados financieros, ¿no? Y en tal sentido ya se ha visto impacto en los precios, por ejemplo, del petróleo. La semana pasada los precios del petróleo estaban a $90 por barril. Por lo que sabemos de las noticias, ya se han incrementado en más de 20% los precios del petróleo, ya se ha superado los $110 el barril. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Cómo puede, por ejemplo, si mal no lo recuerdo, en el presupuesto general de la Nación se consideró $50 o $55 el precio del barril para este año? ¿Cómo tomamos esta noticia del precio del petróleo para la economía boliviana? Bueno, o sea, como en muchas cosas depende de qué pesa más, porque por un lado, el aumento del precio del petróleo nos podría favorecer porque el precio del gas que exportamos está calculado en base al precio del petróleo. Entonces, un aumento del precio del petróleo podría significar un mejor precio para el gas que exportamos al Brasil o a la Argentina. Pero por el otro lado, no hay que olvidarse que Bolivia tiene un déficit en términos de producción, por ejemplo, de gasolina y diésel, y eso se importa. Entonces, eso significa que se va a tener que importar, por decir, los mismos volúmenes, pero con precios más altos. Entonces, lo que conocemos como el subsidio a los hidrocarburos, a la gasolina, diésel, va a implicar un mayor presupuesto para el Estado, ¿no? Entonces, por un lado, el aumento del precio del petróleo nos puede favorecer por el lado, afectando un aumento al precio del gas que exportamos, pero por otro lado, como somos dependientes de la importación particularmente de diésel, que es muy importante para Santa Cruz, pero también de gasolina, esto puede generar un aumento del subsidio que el gobierno boliviano o el Estado boliviano le da al consumidor de hidrocarburos. Entonces, por los dos lados, el resultado a priori no se puede predecir, porque va a depender de las magnitudes en que afecta al uno y afecta al otro, ¿no? Muy bien, profesor. Entonces hay un contexto internacional con incertidumbre y de igual manera habría que ver el efecto neto de los precios del petróleo, toda vez que los precios del petróleo también toman un tiempo, los precios del gas natural toman un tiempo en ajustarse al precio del petróleo, mientras que ya el tema de la subvención y el costo para el Estado, eso es inmediato. Yendo un poco a lo que es la economía boliviana, en su lectura de economista y académico, ¿cómo podríamos ver la economía boliviana en su conjunto? Bueno, primero que hay que señalar que la economía boliviana más o menos ya desde el 2015, 2016 ha empezado a entrar en un ciclo, no vamos a decir de crisis, porque tampoco hay que exagerar, pero sí digamos de deterioro, ¿no? O sea, ciertos indicadores, no todos, pero algunos indicadores que son importantes han empezado a mostrar una tendencia preocupante. Uno, por ejemplo, es el aumento del déficit fiscal. Uno, que es importante, o sea, el gobierno se ha hecho cada vez más evidente que estaba gastando más de lo que eran sus ingresos, uno. Luego, el aumento de la deuda pública, tanto interna como externa, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión empresarial, también estuvimos hablando sobre las cadenas de aprovisionamiento, que es un tópico muy importante para la gestión empresarial, especialmente lo que es la planificación de la demanda, el problema y las grandes decisiones que se deben tomar en relación con la selección de proveedores, problemas logísticos. Bueno, de hecho, en este programa mencionamos que el costo logístico para las empresas en otros países está alrededor del 8%, especialmente en economías desarrolladas. 12% del costo logístico es para economías en vías de desarrollo, y para el caso de Bolivia el costo logístico representa aproximadamente el 18% de los ingresos de las empresas, ¿no? Por lo tanto, esto también repercute en lo que es la competitividad de las empresas. Veamos algunos extractos importantes en esta entrevista. ¿Han implementado alguna solución de tecnología en sus organizaciones, desde el enfoque y las necesidades
que nos da la cadena de aprovisionamiento, que la cadena de aprovisionamiento nuevamente tiene que ver desde los insumos para luego transportarse, para transformarse en la fábrica y poner a disposición de los consumidores finales. Solo el 18% han hecho alguna inversión. Y cuando nosotros analizamos de ese componente del 18% en qué han invertido, vemos que más de la mitad está básicamente en el traqueo de las unidades de transporte, es decir, ese servicio que hoy día podemos conseguir para identificar dónde está el camión, ¿ok? Y nada más que ello. El resto, eventualmente con administración física del inventario, pero nuevamente siempre focalizado a alguna tarea operativa, probablemente no la más relevante de la cadena de aprovisionamiento como tal. Si nosotros hacemos un macheo de, por ejemplo, las soluciones de tecnología que tenemos para cadena de aprovisionamiento, por supuesto que el grado de desarrollo que hay a nivel mundial es bastante, diría yo, nutritivo. Tenemos muchísimo nosotros en Bolivia todavía para poder hacer implementaciones. Muchas ya están ofertadas, desde simulaciones, desde software para planificar todo lo que la empresa necesita comprar y proyectarse en el tiempo para justamente resolver los problemas que antes conversábamos. En la búsqueda, por supuesto, de que el producto esté con precios convenientes y que nos genere mayor valor para la empresa. Por lo tanto, en aspectos tecnológicos todavía tenemos muchísimo por desarrollar, pero no solamente como demanda que necesitan el empresariado boliviano, sino también como una posibilidad de oferta de servicios especializados en tecnologías diversas. Cuando nosotros, por ejemplo, querido doctor, evaluamos y nos comparamos Bolivia o Santa Cruz probablemente con Buenos Aires, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que en Buenos Aires tenemos más de 60 centros de distribución logístico, con todos los software, con todo el equipamiento tecnológico que permite una optimización del inventario y de la ubicación geográfica de los productos, ¿no? Por supuesto, respetando todas las buenas prácticas de administración de los almacenes, y comparamos con Bolivia, nosotros vemos un gran nicho de posibilidades de desarrollo. Las empresas hoy en día se están concentrando, probablemente dada la necesidad, en hacer actividades de almacenamiento, en hacer actividades de distribución, en hacer actividades de carguillo, de descarguillo, de empaque, y descuidando probablemente el core business al cual está destinada dicha organización. Entonces eso da, y si nosotros comparamos con lo que ha sucedido en el entorno, o Colombia o Perú, o eventualmente Argentina o Chile, vemos una gran posibilidad de que las empresas dejen de dedicarse a hacer esas actividades secundarias o terciarias para subcontratarlas, ¿ok? Eso generando posibilidades de nuevos emprendimientos, por supuesto logísticos, y dedicarse plenamente a su actividad. Y hay un ejemplo claro. Apple, por ejemplo, hoy día no fabrica un solo iPhone, ¿ok? No fabrica un solo iPhone. Su core business de ellos es desarrollar tecnología. Y ellos tienen outsourcing, normalmente en China, ahora en India, dada toda esta situación de que las megafábricas, al haber estado colapsadas en este periodo de cuarentena, se han visto interrumpidas, y nuevamente sale ese concepto de el repensando, que se llama el justo a tiempo, para dejar esas megafábricas y pasar eventualmente a hacer relocalizaciones de fábricas, tal vez de menos envergadura, para tener mayor disponibilidad, con planes B o planes C, planes de contingencia en general que necesitan tener las cadenas de aprovisionamiento. Uno de los principales temas que deben abordar las empresas en temas de cadenas de aprovisionamiento es el tema de la selección de los proveedores, ¿no? Cuando hablamos de aprovisionamiento también hablamos de proveedores. Y cómo es posible que, cuáles serían las estrategias para que las empresas puedan identificar, por ejemplo, la diferencia de un buen o de un mal proveedor. Bueno, la Supply Chain Management hoy día nos da un bagaje de herramientas significativo, y en términos de
uno de los eslabones que tiene que ver con el suministro, la adquisición, hace un foco muy importante en el proveedor, se focaliza en el proveedor. Sugiere, y por supuesto de manera muy correcta, de que el proveedor ya no debe ser visto como eventualmente esa empresa que probablemente puede o no transaccionar con nosotros, sino es vista realmente como un socio estratégico. Y dentro de esa dinámica de socio estratégico sugiere muchísimas herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es desarrollo de proveedores. Y el desarrollo de proveedores, que yo lo he experimentado en la empresa privada, que cuando nosotros no encontramos una solución de producto o de servicio disponible, o cuando la encontramos es casi de mercado monopólico o de mercado oligopólico, las empresas debemos desarrollar a los proveedores, debemos generar know-how, debemos transferir información, debemos transferir, incluso si tenemos la posibilidad, recursos financieros para que esos pequeños emprendimientos, esas pymes, esas MIPES, de pronto vayan desarrollando sus capacidades y en el corto plazo nosotros podamos tener un proveedor que ha crecido al lado nuestro como socio de nosotros, pero que eventualmente tiene un altísimo grado de motivación para poder atendernos. Eso yo lo he experimentado con alguna empresa, y hoy día, hasta el día de hoy, después de casi una década trabajando, yo tengo a esos empresarios que han crecido gracias a la empresa madre, realmente tienen un nivel de agradecimiento significativo, tienen un nivel de preferencia en tiempos de producción o en costos, que realmente la empresa ahora valora esa inversión que ha hecho en desarrollar proveedores. Y sí, en definitiva, profesor, la ciencia del proveedor ya tiene que ver no solamente con ese nivel transaccional, sino de ir integrándonos, de ir también haciendo esa investigación de mercado de proveedores, donde nosotros podamos, con nuestro proveedor, llegar probablemente a un nivel de integración, lo que sucede con muchas compañías en el mundo, que en realidad, por ejemplo, si nosotros analizamos las plantas de Ford, vemos que sus proveedores realmente están dentro, incluso físicamente, de su espacio geográfico, y están integrados sus inventarios, y que cada vez que necesita la compañía para fabricar el producto pueda disponer de ese producto, y a partir de ese momento tomar realmente las obligaciones con el proveedor, y el proveedor de manera dedicada y exclusiva para nosotros poder generar un inventario sin que implique para nuestra organización un costo de stock o un costo de inventario. Por lo tanto, el empresario boliviano debe cambiar el chip de ver a su proveedor solamente al que eventualmente en algún momento puede llegar a transaccionar, y ver desde la óptica que es un aliado, que es un socio, que no solamente va a permitir generar productos en tiempo y en precios adecuados, sino grandes procesos de transformación de valor en la compañía, como procesos de innovación. Nosotros, a partir de todo lo que nuestros proveedores nos ofrecen en términos de innovación, nosotros podemos traducir como procesos de innovación de nuestra compañía. Y eso ha sucedido en términos generales con muchísimos ejemplos, que en realidad sí el producto final se ve como un producto innovador, pero en términos generales esa innovación no viene de la compañía madre, sino que vienen de sus proveedores. Quizás una de las entrevistas más importantes que tuvimos en el programa de Economía y Negocio fue el lanzamiento de un libro que estaba relacionado con lo que era el emprendimiento, la innovación y la universidad. En este programa mencionamos cuáles eran los principales avances en temas de emprendimiento e innovación. De igual manera, mencionamos también cuáles eran las principales limitaciones y obstáculos para la temática en referencia. Tuvimos académicos de 4 países. En este programa tuvimos representantes académicos de Bolivia, de México, de Ecuador y de Colombia. Veamos las principales aportaciones. Bueno, ante su cuestionamiento, que les quiero comentar que universidad e innovación y emprendimiento pues son conceptos que van muy de la mano. Si bien es cierto que desde el origen de la humanidad la innovación y el emprendimiento han sido aspectos que han marcado
el desarrollo del mismo hombre. Entendemos el concepto de emprendimiento no solamente con generar una empresa, sino como el hecho de llevar a cabo algo, ¿no? Entonces, esto ha ido totalmente de la mano. No obstante, en lo que, situándonos en la Baja Edad Media e inicios del Renacimiento, con el surgimiento de las primeras universidades y con ello el desarrollo de la sociedad burguesa, pues esos tres conceptos pues tienen su principal contacto, ¿no? Entendemos que la universidad en esos tiempos pues se orientaba más que nada a la generación de conocimientos, pero esos conocimientos fueron el parteaguas para la innovación y con ello también, con el inicio de la burguesía, pues para generar nuevas ideas de negocio y para desarrollar el comercio. Situándonos en esa época, pues fue la época en que se desarrolló la banca en Italia, la época en que se descubrieron nuevos mundos, la época donde surgieron nuevos imperios. Y gracias a una nueva clase social que era la burguesía, que se ponía en medio de la antigua señores feudales y los antiguos siervos, pues denota que la mejor manera de desarrollar su propia vida y desarrollar a la sociedad vendría con el trabajo, vendría con el comercio, con el desarrollo de diferentes habilidades blandas, ¿no?, que permiten el comercio. Entonces, con este breve preludio histórico, pues nosotros con el Cuerpo Académico Administración y Desarrollo de Organizaciones del Instituto Tecnológico de Sonora, pues nos dimos a la tarea de invitar a investigadores sobresalientes del campo a compartirnos sus diferentes estudios, tomando en cuenta que Latinoamérica es uno de los lugares del mundo donde más se emprende. Esto lo dice, por ejemplo, el Monitor Global de Emprendimiento. Tenemos de los niveles más altos. No obstante, a pesar de que se emprende en una gran cantidad, una de nuestras áreas de oportunidad es la innovación. Entonces, si bien hay muchas empresas, algo que debemos de tratar de fomentar pues es el generar nuevas ideas, el innovar, tanto en productos, en servicios, en procesos, y para ello pues algo que se requiere es la intervención de la universidad. Muchísimas gracias, doctor Marco. Por favor, queremos cederle la palabra a la profesora Irma. Si nos puede hablar sobre el origen y básicamente cuáles son las motivaciones, adicional a lo que mencionó el doctor Marco, sobre el libro Emprendimiento, Innovación y Universidad. Ok, pues buenos días a todos. Es un gusto para mí compartir esta mañana, esta mesa con colegas. De verdad que estoy muy contenta de estar aquí y presentar este libro que todos formamos parte de él. Bueno, pues como origen quiero comentar que, como bien decía el doctor Marcos, a finales del julio del 21, se toma la iniciativa en una red de colaboración con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales José Ortiz Mercado de Bolivia y la Universidad Autónoma de Nuevo León, en coordinación con el Cuerpo Académico de Entorno de Negocios Internacionales y Desarrollo Nacional, en generar esta iniciativa, esta obra que permita, por un lado, ¿verdad?, reunir documentos importantes sobre análisis, reflexiones e investigaciones que aporten al emprendimiento, universidad e innovación. Por otro lado, pues no solamente reunir como tal esos documentos, sino promover, fomentar la participación en los estudiantes, sobre todo aquí en México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a finales del 2019, señaló que las universidades jugaban un papel muy importante para promover el emprendimiento en los estudiantes, ¿verdad? Promover, desarrollar sus habilidades, sus competencias, y es ahí otro de los motivos importantes por el cual da origen de esta obra. Nosotros como investigadores y profesionales sabemos que estamos obligados también, ¿verdad?, a promover este tipo de herramientas y sobre todo los programas educativos. En nuestra universidad actualmente, ahorita, pues el emprendimiento forma parte de los mapas curriculares independientemente de cualquier programa educativo.
y creo que este aporte será muy importante para referencias de nuestros estudiantes. Bien, pues también quiero comentar un poquito sobre la estructura del libro. Este libro pues da inicio en el 2021, en septiembre del 2021. Se abrió una convocatoria y fue una convocatoria abierta, se difundió en diversos países a través de diferentes medios de comunicación. Recibimos un total de 11 capítulos. Sin embargo, estos capítulos se fueron a una revisión muy rigurosa, ¿verdad?, ante un comité científico, y solamente quedaron 7 capítulos de libros, 7 capítulos de autores con alrededor de 10 coautores. En este comité científico participaron alrededor de 20 investigadores de diversas universidades, tanto de México, Bolivia y Ecuador, a quien aprovecho aquí tengo 2 autores de ellos, está la maestra Alba Patricia, el maestro Fabián, y por supuesto a grandes coordinadores que nos acompañan en esta obra, como el doctor Alejandro Venegas y el doctor Marco Núñez. También colaboró la doctora Yesenia Clark y la doctora Mónica Blanco de la Universidad Autónoma de Nuevo York. Eso básicamente es así queda la estructura con 7 capítulos y este ha sido un poco el contexto. Muchísimas gracias, profesora Irma. Una de las contribuciones que se realiza en el capítulo es el tema del emprendimiento e innovación en las instituciones de educación superior como una fórmula para enfrentar la crisis. No sé, vamos a ceder la palabra a la profesora Alba Patricia de una institución colombiana, en el cual nos puede comentar cuáles son sus principales contribuciones y especialmente en el contexto de Colombia. Bueno, muchas gracias. Primero por la invitación a participar en el libro y segundo por la invitación a estar presente aquí en el día de hoy. Pues básicamente este primer capítulo lo que presenta es cuál es el escenario colombiano y cómo desde allí la articulación del gobierno con las universidades y además con las empresas permite que se genere esta especie todavía no de ecosistema alrededor del emprendimiento y la innovación. Entonces, el capítulo básicamente muestra cómo el gobierno nacional está impulsando diversas políticas ya desde hace algunos años a partir de los ministerios. Tenemos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Ministerio de Salud, pues con el tema de COVID, del Departamento Nacional de Planeación y de los diferentes consejos superiores para las pymes y regionales en los departamentos. Colombia es un país que está dividido por departamentos y cada departamento tiene una capital. Digamos, en este momento yo me encuentro en Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, al todo el nororiente de Colombia. Entonces, el ministerio tiene distribuidas todas estas regiones por esos consejos para pymes. A partir de ahí, entonces, el ministerio o el gobierno a través de los ministerios genera unas entidades, algunas que son públicas de financiación y otras que no financian. Entonces, el libro evidencia cuáles son o cómo se utilizan esas políticas para apoyar los emprendimientos utilizando esas entidades que son públicas, que financian como Bancoldex, MinCiencias, los fondos nacionales de garantías y las cuales no financian pero que se acompañan, como es el caso, por ejemplo, del SENA en Colombia, ProColombia, Impulsa y varias redes de centros de desarrollo. Estas empresas, entonces, las unas financian los emprendimientos y las otras que no financian apoyan todo el proceso de emprendimiento, desde escoger la idea de negocio del emprendedor, acompañarlo en todo ese proceso más o menos por 2 años y tratar de que el emprendimiento, si es viable, obviamente, pues en esa primera fase, entonces termine al final y pueda ser sostenible en el tiempo. Y al final también hace ahí como la articulación con la parte privada, donde se habla un poco de los créditos que pueden tener presentes los emprendedores y básicamente hacia dónde se podrían orientar. Se destaca también el aspecto en el cual ellos tienen algunas falencias, algunos inconvenientes que les han ocurrido, por ejemplo, los emprendedores, en lo que tiene que ser con el tema del fracaso, falta de apoyo de pronto por el conocimiento, de pronto el estudiante no ha llegado a nivel superior
o la persona no ha llegado a nivel superior, entonces no ha desarrollado como esa parte tan interesante, ni ha podido acceder a una universidad privada o pública. También evidencia cómo algunos aspectos han tenido desde la parte familiar para ellos poder emprender, así como a algunos les ha apoyado la familia, a otros no, y al final muestra que finalmente, disculpen la redundancia, el gran problema del emprendedor casi siempre cuando emprende su negocio. Otro de los programas que sin duda alguna también marcó un elemento importante fue la evaluación de cuál es el rol del gobierno en la economía. Básicamente abordamos qué es lo que el gobierno debe hacer en la economía, qué es lo que el gobierno no debe hacer en la economía. Una de las conclusiones de esta entrevista se mencionó que una postura activa del gobierno, es decir, que cuando el gobierno interviene demasiado en la economía, puede traer más problemas que beneficios. ¿Y cuál es la razón fundamental? Básicamente, el gobierno generalmente no es un buen administrador. Y por lo tanto, la forma más eficiente de que las personas tomen las decisiones es a través del mercado. En este programa abordamos la temática de que los países que tienen menor participación de su gobierno en la economía son los países que tienen mayor libertad económica, mayor libertad para decidir qué es lo que quieren y por lo tanto tienen mayor crecimiento. Tienen mayor crecimiento en el largo plazo y por lo tanto tienen mayor nivel de bienestar social para sus sociedades de forma respectiva. En este programa abordamos también ministerio por ministerio de gobierno. Para el caso de Bolivia, de un total de 17 ministerios que se analizaron, se llegó a la conclusión que 7 ministerios debían mantenerse y por lo tanto 10 ministerios debían eliminarse a manera de reflexión, análisis y desde luego evaluación. Fíjate, el gobierno es ineficiente por definición porque usa plata de terceros para generar cosas o comprar cosas o construir cosas para terceros. Es decir, usa plata que no es de ellos, que ellos no la generaron, son los impuestos, para construir o hacer cosas o escuelas para otros. Entonces el gobierno es un facilitador que está en el medio, ¿no? Y por lo tanto es ineficiente porque no tiene toda la información necesaria para saber cómo usar esa plata. Bien cortito, te hago una analogía. Imagínate que es el Día de los Enamorados, aquí en Estados Unidos es el Día de San Valentín, ¿no es cierto? Entonces tú le quieres comprar un regalo a tu esposa, a tu novia, etcétera, ¿no? Entonces imagínate que dices, bueno, es muy difícil para mí, no tengo tiempo, voy a pedirle a alguien, a una persona, un consultor de San Valentín que compre el regalo para mi esposa, ¿no es cierto? Entonces tú le dices a este consultor, mira, tengo $50, eso es lo que quiero gastar y quiero que tú identifiques el mejor regalo, ¿ah? Entonces imagínate que esa persona, el consultor, sigue a tu mujer por 2 semanas, va dónde va, qué compra, qué le gusta, trata de entender cuáles son sus preferencias, ¿no es cierto? Pero jamás va a poder lograr saber esas preferencias mejor que tu esposa, ¿no es cierto? Va a tratar de aproximarse, pero jamás va a lograr saber exactamente lo que ella necesita, lo que ella quiere, lo que a ella le gusta. Pero bueno, hace su mejor esfuerzo y después dice lo que a esta persona le gusta o lo que quiere después de hacer este estudio por 2 semanas o por 2 meses o por 6 meses o lo que fuera, es, imagínate, un collar, ¿no? Un collar de oro, perfecto, eso es lo que quiere, listo. Entonces ya agarré, ya sé lo que es, voy al mall, al shopping, ¿no es cierto? Este consultor y empieza a preguntar cuánto vale este collar, etcétera. Cuando encuentra uno que vale $50, dice, perfecto, porque eso fue lo que mi cliente me dio. Mi cliente me dio $50, entonces justo cuesta 50, lo compro, ya está, he cumplido mi tarea. Este consultor es el gobierno, porque el gobierno está tratando de comprar cosas para otros sin usar su plata.
Si fuera yo el que voy a comprar el collar, no freno en la primera persona que me diga tengo un collar por $50. Yo le digo, bueno, muchas gracias, perfecto, y sigo buscando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quiero maximizar el uso de mis $50. Por ahí encuentro uno que sea de $40. Por ahí a la tienda de al lado lo está vendiendo más barato. Así me preocupo por generar eficiencia porque es mi plata. El gobierno, en cambio, no tiene esa preocupación. La literatura de Public Choice nos las ha demostrado, pero extensivamente, ¿no es cierto? Entonces, no tiene esa motivación, no tiene esos incentivos para mejorar, para usar nuestra plata de la mejor forma. Y segundo, jamás va a lograr saber lo que los destinatarios de esos fondos quieren. Entonces, por lo tanto, el gobierno es ineficiente por definición. Si partimos ahí, Alejandro, si partimos de esa idea, entonces la conclusión lógica es que hay que reducir la participación del gobierno en la economía porque así reducimos esa ineficiencia. Tenemos que minimizar el rol del gobierno porque así minimizamos esa ineficiencia. Entonces aquí viene la pregunta, bueno, ¿qué hace el gobierno? Yo te diría, mira, el gobierno lo único que tendría que hacer es preservar la paz, es decir, que la gente no se ande matando en las calles, o si te ataca un gobierno extranjero, preservar la paz, proteger la propiedad privada, porque eso es esencial, e impartir justicia, es decir, velar porque se cumplan los contratos. Punto. Incluso ahí vamos a generar ineficiencia, pero si solamente restringimos el rol del gobierno a eso, pues vamos a limitar el daño que el gobierno va a hacer en la economía. Y entonces el resto queda en manos nuestras, en manos del individuo, del privado, del agente económico que se levanta todos los días a buscar su vida, y así vamos a lograr tener un chance o incrementar nuestros chances para el desarrollo, ¿no? Entonces yo partiría de ese esquema, digamos, para analizar tu pregunta. Es más fácil decir qué debe hacer el gobierno. La otra pregunta sería qué no debe hacer el gobierno. Y hablamos de forma general, ¿no? Claro. Entonces, si partimos de este esquema y decimos el gobierno es ineficiente, pues vamos a tratar de reducir lo que hace. Por ejemplo, ¿no? Algunos colegas nuestros, economistas de una perspectiva keynesiana, nos dirían, no, el gobierno tiene un rol contracíclico, ¿no? Entonces, cuando se te viene una recesión, que hay algún problema en la economía, el gobierno tiene que entrar e imprimir dinero o incrementar el gasto fiscal, cosa de que tenemos una política contracíclica, entonces no se siente tanto la crisis económica y ese es un rol del gobierno, ¿no? Entonces, yo diría, desde mi punto de vista, eso es una falacia, esas son pamplinas. ¿Por qué? Porque cuando entramos con esta actividad contracíclica, cuando empezamos a gastar o empezamos a imprimir, nada es gratis en esta vida y eso lo vamos a tener que pagar en el futuro. Si imprimimos de más, ¿cómo lo vamos a pagar? Pues con inflación. Y aquí no les voy a contar el cuento a nadie, entonces estamos llenos de inflación alrededor del mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque los gobiernos, llegó la pandemia y dijo, entonces ahora hago mi rol contracíclico, entonces imprimo dinero para solventar el problema de la pandemia, para aminorar la crisis y después tengo que pagarlo con la inflación que estoy viviendo ahora, ¿no? Bueno, si no es imprimiendo dinero y es incrementando el gasto fiscal, pues entonces vas a tener déficit, vas a tener deuda y también la vas a tener que pagar en el futuro. Entonces, esta cosa keynesiana de que el gobierno tiene un rol de apoyar o apuntalar la economía en momentos de recesión o cíclicos, es muy peligrosa. Entonces, por eso yo diría, primero, el gobierno no tendría que hacer eso, ¿no es cierto? Nuestros amigos keynesianos están equivocados porque eso simplemente mueve la crisis hacia el futuro. Después están nuestros amigos neoclásicos, digamos, que dirán, no, el gobierno tiene que entrar a corregir, por ejemplo, sus externalidades, ¿no? Las externalidades negativas o el caso de los bienes públicos, etc., porque hay fallas de mercado. Nos encanta hablar de las fallas de mercado, ¿no? Entonces aquí lo que hay que entender es que los mercados en realidad cumplen su función dentro de los límites que nos pone la naturaleza misma, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo tú te compras una camisa roja y vas por la calle y a la gente no le gusta la camisa roja, entonces has creado una externalidad negativa. Bueno, porque vivimos en sociedad, porque nos juntamos. Si el gobierno tiene que entrar a corregir todas las externalidades negativas, pues vamos a crear otras fallas adicionales y vamos a
a generar ineficiencias. Entonces, si entendemos que el gobierno es ineficiente, pues entonces hay que minimizar su rol y simplemente volvería otra vez a lo que dije al principio, preservar la paz, proteger la propiedad privada y proveer justicia. De igual manera, un programa destacado dentro del programa Economía y Negocio está relacionado con las perspectivas en mercados financieros y economías emergentes. El 2022 fue un contexto global en el cual estuvo caracterizado por alta inflación en varios países de la región, no solamente en Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Este resultado conllevó a básicamente implicaciones negativas en todos los mercados financieros e instrumentos. De hecho, también algunos elementos que elevaron la incertidumbre económica y la volatilidad financiera a nivel internacional estuvo relacionado con efectos geopolíticos, como es el caso de la invasión de Rusia sobre Ucrania. De igual manera, en este programa se mencionó que según los organismos internacionales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, reflejaban un escenario de menor crecimiento o desaceleración económica para el 2023. De hecho, estos organismos internacionales estaban señalando de que 1/3 de las economías en el mundo podrían entrar en recesión en el 2023. Y si los organismos internacionales mencionan 1/3, en realidad puede ser inclusive hasta un 50%. Vamos con los resultados de esta entrevista. Como todos sabéis, la situación ha sido muy complicada porque se han concatenado dos grandes cisnes negros, ¿no? Estos escenarios muy difíciles de prever que impactan de forma muy severa al mundo entero y que cambian las condiciones económicas en un lapso de tiempo muy corto, ¿no? Hablamos de la pandemia que azotó el mundo en 2020 y luego el inicio de la guerra en Ucrania un año y pico más tarde. Realmente la suma de los dos efectos ha hecho complicadísima la gestión monetaria y la gestión fiscal, pero lo que sí podríamos decir es que antes incluso de que apareciese la pandemia, pues llevábamos a cabo políticas muy expansivas en ambos frentes, ¿no? De alguna manera, bajo la rúbrica de no hay problemas de inflación, la inflación está por debajo del 2%, pues los bancos centrales han mantenido condiciones ultra laxas desde el lado monetario, con tasas de interés del 0% en muchas o la mayoría de las economías desarrolladas del mundo. Aquellas que no tenían las tasas al 0% las bajaron a esos niveles tan pronto impactó el COVID y se llevó a cabo un programa de QE o lo que llamamos Quantitative Easing, que básicamente consiste en comprar cantidades enormes de deuda que emiten tanto gobiernos como empresas a fin de abaratar el coste de financiación a largo plazo, ¿no? Todo eso sembró pues, un entorno donde, a diferencia de lo que suele ser habitual en una gran crisis, que es que la demanda se contraiga, ¿no? Ante las malas perspectivas económicas, pues cuando tú implantas políticas fiscales tan expansivas como Estados Unidos mandando dinero directamente a los ciudadanos al buzón de casa, o en Europa que hemos hecho políticas que impedían a las empresas despedir a los trabajadores y financiaban los gobiernos el coste de esos trabajadores que no estaban siendo productivos, que estaban en su casa por problemas de la pandemia, al final la demanda no ha sufrido, la demanda se ha mantenido, la tasa de ahorro se ha disparado durante el año 2020 y principios de 2021 y con dinero en la mano hemos descubierto que la capacidad de gastarlo era muy limitada, no podíamos ir al cine, no podíamos ir a eventos deportivos, no podíamos salir a un restaurante, con lo cual mucha gente destinó ese dinero a comprar bienes, ¿no? Era un entorno muy complejo porque la oferta sí se había visto reducida o afectada por la pandemia. Muchas empresas no consiguieron sobrevivir a la crisis y además de eso había cuellos de botella, ¿no? Había
áreas del mundo sobre las que tendemos a hacer outsourcing, es decir, producimos nuestros productos y servicios fuera de nuestro entorno, en áreas donde la mano de obra es más barata, y la contracción de esa oferta pues hizo que durante un tiempo hubiese una demanda, como yo le suelo llamar, con esteroides, artificialmente mantenida, y una oferta restringida. El propio equilibrio de la oferta y la demanda, cuando tú tienes una demanda creciente y una oferta en disminución, lo que genera son presiones de los precios al alza, ¿no? Y que es lo que conocemos como la inflación, que se ha disparado a nivel global, afecta prácticamente a todas las geografías del mundo, en mucha menor medida a China y a Japón, pero el resto de economías han sufrido pues niveles de inflación que no se veían desde hacía 4 décadas. Y ahora el momento más presente es cuando los bancos centrales, tras un año en el que hablaban de transitoriedad en las presiones inflacionistas, se han dado cuenta que no han actuado a tiempo y quieren recuperar el tiempo perdido. Y estamos viendo una carrera sin precedentes por devolver las tasas de interés a un nivel restrictivo que pueda frenar el consumo y por tanto ayudar a que la inflación remita. Creo que ese es el entorno en el que nos movemos en este momento, y lo que hay que entender es que esas subidas de tasas tan rápidas en un mercado ultra endeudado, ¿no? Estamos hablando de más de 300 trillones de deuda en el mundo, con lo que representaría más de un 350% del PIB agregado, ¿no? El riesgo de accidente es enorme, ¿no? Y de ahí que estemos todo el tiempo debatiendo si va a haber o no va a haber recesión en 2023 y cómo de profunda va a ser. En ese contexto, podríamos mencionar de que estamos en una situación de incertidumbre económica y financiera a nivel internacional. ¿Cuál es el nivel de incertidumbre que tienen los mercados financieros, los agentes económicos, los inversores? Yo creo que el nivel de incertidumbre es muy elevado por la sencilla razón de que todavía no hemos visto los efectos de unas subidas de tasas de interés a un ritmo sin precedentes. No olvidemos que, por ejemplo, en 2018 la Reserva Federal acometía subidas de tasas de interés de 0,25% cada trimestre. Actualmente está haciendo 0,75% de subida de tasas cada mes. Eso nos da una idea de la rapidez, y ya llevamos 3 consecutivas en Estados Unidos. Probablemente en el 1-2 de noviembre o el 2-3 de noviembre, que es la próxima reunión, tendremos otra subida de 0,75, lo cual quiere decir que los efectos de toda esta restricción monetaria probablemente no los hemos visto. Y tampoco podemos olvidar que el nivel de endeudamiento a día de hoy en las economías tanto desarrolladas como emergentes probablemente es mucho más alto que cuando tuvimos que lidiar con la última gran crisis financiera del año 2008, y el nivel de deuda corporativa también está en récords históricos. Por tanto, si tenemos un tejido empresarial acostumbrado a poder endeudarse o financiarse a un coste ultra barato, empezando por compañías que tanto a nivel AAA como a nivel high yield o bonos basura han estado pagando intereses estructuralmente en mínimos históricos, de repente la renovación de esa deuda va a tener que hacerse muchos puntos porcentuales por encima, y eso va a detraer parte de las ganancias de las compañías, y algunas de ellas que denominamos habitualmente como compañías zombie, ¿no? Esas que no tienen suficientes ingresos como para pagar el coste de la deuda en la que han incurrido. Si antes ya tenían este problema con tipos tan bajos, imaginemos ahora qué puede ocurrir cuando la tasa de interés pues, ha subido 300 puntos básicos. Ese es uno de los frentes, yo creo, más problemáticos. El segundo frente es la fortaleza del dólar. La realidad es que casi el 70% de todo el endeudamiento a nivel mundial se realiza en la divisa estadounidense, lo cual quiere decir que mientras tu divisa no pierda capacidad contra el dólar no tienes un problema, pero si hay una depreciación de tu moneda local respecto al dólar, el endeudamiento en el que has incurrido es mucho más severo, es mucho mayor de lo que inicialmente planteabas, y el coste de esa deuda también es mucho mayor. Por tanto, esto atañe a todas las economías emergentes y a buena parte también de las economías desarrolladas. Si a eso le añadimos el factor de que en buena parte de las geografías, como ocurre en Europa, uno de los grandes dilemas con los que tenemos que tratar es la crisis energética, en la que nuestra dependencia, por ejemplo, de los productos del gas y del petróleo ruso han hecho que la guerra pues cierre una puerta a lo que es el suministro de energía
a las puertas del invierno, en nuestro caso, pues genera unas dudas tremendas, ¿no?, respecto a qué impacto puede tener un petróleo que no se aleje mucho de los $100 el barril, un gas natural que pagamos 3 veces más de lo que nos costaba antes, que aunque lo estamos importando de fuentes externas como Estados Unidos o el norte de África, cuando lo hacíamos con Rusia no es porque tuviésemos especial cariño a Putin, es que era la fuente de energía más barata que encontrábamos. Por tanto, es un sobrecoste que vamos a tener que cubrir y va a ser de forma estructural, y eso va a añadir presiones inflacionistas a un nivel como en Europa que ya ronda el 10%, un nivel que no veíamos desde los años 80. A manera de conclusión, este 2022 hemos realizado lo que es una serie de entrevistas relacionada con la economía y los negocios, básicamente analizando información, evaluando mercados, viendo lo que son el tema de riesgos, perspectivas y escenarios. Esto para la toma de decisiones, tanto a nivel microeconómico, lo que son las familias, lo que es básicamente las empresas, como también a nivel macroeconómico, ¿no? Básicamente está más orientado a lo que son las políticas públicas y la política de gobierno. No podemos dejar de agradecer, más allá de la institución que es la Universidad Autónoma Gabriel García Moreno, a través de lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de lo que es el Canal 11 Televisión Universitaria. Pero queremos aprovechar esta oportunidad para hacer un agradecimiento en especial a nuestras autoridades, a la decana, ingeniera Juana Borja Saavedra, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y al profesor Dixon Encinas en su calidad de vicedecano. De igual manera, también hacemos extensiva nuestro agradecimiento, en especial a la licenciada Mariela Sánchez, quien ha sido la productora del programa de Economía y Negocios, y a los camarógrafos Cristian Cerrudo y Pablo Cardona. Les invitamos a que nos pueda acompañar en esta próxima gestión 2023 con el programa de Economía y Negocios. Vamos a tener más temas de análisis, más entrevistados especiales. De hecho, los invitamos a que nos acompañe con el primer programa del 2023, en el cual vamos a estar hablando acerca de lo que es la evaluación de la economía boliviana en el 2022 y sus perspectivas para el 2023. Vamos a tener como invitado, nuestro primer invitado especial del año 2023, a Gonzalo Chávez. Básicamente nuestros esfuerzos estén orientados a ser más productivos, ser más competitivos en cualquier actividad que nos desarrollemos. Recordemos en nuestra próxima sesión de programa de Economía y Negocios.